Hola, 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 ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días desde aquí, desde Mijas, donde estamos compartiendo este análisis de algunos capítulos, tratando de traer luz sobre algunos conceptos que causan un poco de confusión. Y hoy tenemos que ver un tema muy, pero muy clarificador respecto a la vida de los sacerdotes y la vida de las personas que buscamos agradar a Dios, ¿sí? Desde el capítulo 6, como dejamos en el día de ayer, del versículo 8, es decir, capítulo 6, versículo 8, y hasta el final del capítulo 8, encontraremos un sinnúmero de instrucciones relacionadas con las formas en las que debían hacerse los sacrificios, las ropas que debían vestir los sacerdotes, los lugares en los que se debía hacer el sacrificio, las diferentes áreas de la vida del pueblo que debía ser identificada en cada sacrificio, ya que no era el mismo sacrificio por el pecado o el sacrificio por una ofrenda de paz o por la culpa. Y en la parte final del capítulo 6 vemos un detalle importante en los versículos 18 y 27, que contienen para nosotros un principio espiritual. Y es que todas las cosas eran santificadas y las cosas santificaban al hombre que las tocaba, ¿sí? Es interesante este concepto. ¿Por qué? Porque la ofrenda era lo que santificaba al sacerdote. La ofrenda era lo que santificaba a quien la estaba ofreciendo. Es decir, nos encontramos en que si un hombre tocaba una ofrenda santificada, él quedaba santificada, ¿sí? Lo mismo sucede con el sacrificio expiatorio. Todo el capítulo 7, además, está centrado en instrucciones sobre los sacrificios por la culpa, que a diferencia del sacrificio expiatorio, estaba más bien direccionado hacia la restitución, la reparación del daño causado. Estos sacrificios debían incluir el dolor por el pecado cometido contra Dios y la ofensa o daño a un semejante. En el sacrificio por la culpa o por el pecado, el oferente no debía comer parte del animal sacrificado. Esto claramente nos habla de que quien ofrecía ese tipo de pecado estaba más bien invitado a ofrecer un ayuno, algo que le indicara la negación de su voluntad. Cuando se trataba de un sacrificio de ofrenda de paz, ahí sí uno podía participar y comer del sacrificio ofrecido, ¿sí? En el capítulo 8 y 9 eh, observamos las instrucciones para la consagración de Aarón y de sus hijos, sus vestimentas, los animales que deberían ser ofrecidos en dicha ceremonia, pero hay dos tópicos sobre los que quiero detenerme. En el capítulo 8 se repite 7 veces la frase hizo Moisés como Jehová le había mandado, o hizo Moisés como Jehová le había mostrado. Esta frase la encontramos en el capítulo 8, versículos 4, 9, 13, 17, 21, 29 y 36. Un detalle crucial para comprender que las cosas no se pueden hacer como yo quiero. Este es un principio bíblico. Hoy vivimos en una sociedad donde todo es cuestionable. Todo se puede cuestionar. Muchas veces escuchamos expresiones como la Biblia dice, sí, pero a mí me parece. No, no, no funciona así con Dios. No funciona así con Dios. Nos encontramos personas cuestionando cosas tan reales. Simplemente pensar en el hecho de alguien que nació de una determinada manera y cuestiona cómo nació y se cambia de nombre y se cambia esto y se cambia el otro. ¿Por qué? Porque no,
Y ok, todo es cuestionable. Aquí notamos que las instrucciones de Dios no son cuestionables. Moisés tuvo mucho cuidado en hacer como Dios le había mostrado. Y eso está en el capítulo 8, mostrado más de una oportunidad. Y lo hace 7 veces. El número 7 implica algo totalmente completo, algo pleno. Por eso vemos, por ejemplo, las 7 lámparas que tiene el candelabro, las 7 iglesias que son mencionadas en el Apocalipsis, muchísimas cosas que tienen el número 7, hablan de plenitud, hablan de algo completo. Pero el detalle también importante que encontramos en este capítulo 8, ¿sí?, es respecto a las cosas. Si recordad, en el capítulo 7 se hace mención acerca de cosas que santifican a los hombres, ¿sí? Los sacerdotes, si bien habían sido ya consagrados, ellos deberían, para esta ordenación, por así decir, y a las posteriores oportunidades que ofrecieran sacrificio, ellos debían lavarse con agua. ¿Por qué? Porque la limpieza física transmitía pureza espiritual, ¿sí? Ahora, el ritual que vemos desde el versículo 6 y hasta el final del capítulo 8 contrasta totalmente con lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Es totalmente lo contrario, porque el sacerdote, para cumplir sus funciones, debía vestirse de una determinada manera. El sacerdote debía tener puestas ciertas vestiduras. De allí el dicho, ¿sí? El hábito hace al monje. Bueno, en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento no es así. Y a pesar de que algunos pretendan decir que, por ejemplo, cuando alguien ha sido ordenado al ministerio pastoral, la Biblia dice que no, que irreversible son los dones y el llamamiento. Entonces, cuando un hombre ha sido ordenado al ministerio pastoral, puede hacer lo que quiere con su vida porque total ya ha sido ordenado al ministerio, porque así lo dice la Biblia y citan este tipo de pasajes. Permítame decirle que eso es un error grosero. No tiene nada que ver. Porque lo que Pablo hace referencia cuando él dice irremisibles son los dones y el llamamiento, está hablando del llamamiento de Israel, no de los hombres. Y cuando uno quiere ver en el Nuevo Testamento cuáles son las características que necesita tener alguien que va a cumplir un rol de responsabilidad espiritual en el pueblo, lo encontramos claramente en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y escuche, en el Antiguo Testamento es necesario que el sumo sacerdote se vista de una determinada manera, que se ponga tal vestimenta, que use esto, que use la sangre de los animales, que vaya a un determinado lugar. Es decir, las cosas santificaban al siervo. En el Nuevo Testamento, como el Espíritu Santo está dentro de quien sirve y no fuera, como era en el antiguo, es la persona la que santifica el lugar. Y fijaos lo que dice Pablo: es necesario que el obispo sea irreprensible. Dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Bueno, toda una serie de cosas, que gobierne bien su casa, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito. Aquí encontramos un principio espiritual que distingue claramente a la iglesia del pueblo de Israel en cuanto a aquellos que están en posición de autoridad espiritual. En Israel, la autoridad espiritual dependía de 3 o 4 cosas que generalmente no tenían que ver con el carácter del hombre. Debía ser un hombre
las mujeres no estaban aceptadas para el sacerdocio. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. Debía tener una cierta edad, debía ser de la tribu de Leví y debía ser de la familia de Aarón para ejercer el sacerdocio. ¿Sí? Es decir, un hombre que llegara a los 40 a 45 años, que haya nacido en una determinada tribu y en una determinada familia, basta. Eso ya lo habilitaba para el sacerdocio. En el Nuevo Testamento no es así. Lo que habilita al siervo es su propia vida, su relación con Dios. Por eso mismo es tan radical en el Antiguo Testamento esta cuestión de que solo los hijos de Aarón, y lógicamente pertenecientes a la tribu de Leví, debían ejercer el sacerdocio. ¿Qué dice Números 3:10? Deja en manos de Aarón y sus descendientes las funciones del sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. Imagínense, será condenado a muerte. En cambio, en la iglesia la posición de autoridad está dada por la integridad de la vida de una persona, su identificación con Cristo, su obediencia a los mandatos bíblicos. Las características de esta persona la constituyen en un ejemplo a seguir. Eso es lo que le da autoridad, tal como lo dice 1 Pedro capítulo 5. Ruego entonces a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ve cómo cambia el ángulo? No tiene que ver con el origen genético, sino que tiene que ver con la identificación de la persona con el carácter de Cristo. Esta es una enorme diferencia y que, sinceramente, cuando nosotros acudimos a versículos del Antiguo Testamento para pretender hacerle decir a la Biblia cosas que no dice, hay algo que no funciona. Por eso queremos seguir haciendo estos vídeos para que podamos juntos comprender la profundidad del mensaje de la palabra y traerlo a la luz en nuestros días. Nos vemos mañana. El Señor os bendiga.